El cuaderno de Leonardo. Más italiano que el espresso, más colombiano que el café. En este episodio, el quid del pensamiento político. Imaginen que la política es un videojuego. La mayoría de la gente pasa el tiempo viendo cómo otros juegan, quejándose de los jugadores o repitiendo los trucos que escuchan por ahí sin entender bien las reglas. Este episodio va más allá que eso. Se trata de encontrar el quid, el secreto, el punto exacto, la esencia que transforma la manera en que miran lo que pasa a su alrededor. No vamos a decirles qué pensar sobre los políticos, los partidos o las noticias. Vamos a mostrarles cómo la academia ayuda a pensar de forma política para que comprendan el mundo y sepan opinar sobre sus fenómenos políticos. Porque en un mundo donde todos quieren tu opinión rápida, tu like fácil y tu indignación automática, aprender a pensar políticamente no es solo un ejercicio de clase, es tu mejor defensa. Esto es el quid del pensamiento político, para los que queremos tener una mirada crítica, un impacto responsable y una voz consciente. Para mí, el pensamiento político es exactamente lo que guía nuestras acciones. A mi parecer, se va desarrollando desde la infancia, dependiendo de cómo nos crían y cuáles son los valores que nos dan nuestros papás desde el inicio. El colegio es el que más nos ayuda a entrenar cómo desarrollar nuestro pensamiento político y cómo mostrar nuestro pensamiento político para los otros. Entonces, actividades como escribir, hablar de cosas que opinamos en general sobre cosas que están pasando en el mundo o simplemente pensar en cosas que nos desafían nuestras capacidades argumentativas. Para ti, ¿cómo la escuela te ha ayudado a enriquecer tu pensamiento político? Siento que el colegio nos ayuda a ser críticos a través de diferentes actividades como MUE y MSC que nos enseñan a liderar y a saber argumentar y defender nuestras tesis. El pensamiento político para mí es una línea de pensamiento que se basa en las decisiones que nos competen a todos los ciudadanos, decisiones que no únicamente afectan nuestra manera de vivir individualmente, sino que afectan la manera de vivir en sociedad. ¿Cómo crees que tu pensamiento político se ha fortalecido dentro de la escuela? Creo que espacios como lo son el modelo Congreso Colombia o debates dentro de los salones de clases han ayudado a que yo pueda formar un pensamiento cada vez más fuerte, alineado también con los argumentos que vemos en clases. Siento que eso ha ayudado muchísimo a abrir mi punto de vista y a darme más información sobre mi país y sobre el mundo en general. Y también conferencias que tenemos con externos al colegio me han ayudado a expandir mi visión sobre el mundo y sobre el país. ¿Para ti qué es política? Yo creo que el arte de tomar decisiones, de influenciar a las personas para que puedan tomar decisiones colectivas que puedan mejorar la organización de un país, de una comunidad, obviamente también ayuda a establecer ciertas normas de relacionamiento para establecer estas jerarquías sociales y poder ayudar a la comunidad a tener un mejor orden. Yo creo que política es como en sí todo lo que tiene que ver con un gobierno, pero también pienso que es como todas las decisiones sociales que influyen en nuestra vida diaria. Para ti, ¿qué es el pensamiento político? El pensamiento político es el razonamiento en la política. Hoy nos acompañan Diana Mercedes Vergara, de Segundo Artístico, 9º grado. Ha participado en Prima Liceo como diputada del modelo de la Unión Europea y este año como secretaria en el modelo Congreso Colombia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Además, contamos con la presencia de Sebastián Murillo, de Terza Científico A, 10º grado, que ha participado 2 veces en el modelo Congreso Colombia como diputado del Partido Conservador y el Partido de la U, respectivamente. Muchas gracias por la invitación, estoy emocionado por estar aquí. También Antonia Glick, de Terza Lingüístico B, 10º grado. Ha participado en modelos de la Unión Europea, modelo de las Naciones Unidas y se ha destacado como jueza, delegada y abogada. Además, dirige La Antesala, podcast enfocado en formación del criterio juvenil. Hola a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Antonio del Castillo, de Cuarta Lingüístico A, 11º grado, tiene 4 años de experiencia en el debate y ha ejercido cada rol político en los modelos de forma sobresaliente. Hola Anita, muy feliz de estar acá y ojalá esta experiencia sea muy provechosa para todas las escuchas. También contamos con María Luisa Vargas, antropóloga
antropóloga, docente de materia alternativa y codirectora de los modelos de la Unión Europea y Modelo Congreso Colombia. Hola Anita, hola a todos. En la moderación, quien les habla, Anita Asprilla, estudiante de Terza Lingüístico B, 10º grado, y apasionada de las ciencias políticas. Hoy mi rol no es imponer ideas, sino ayudar a que la conversación fluya con profundidad sin miedo a las diferencias. Así que vamos a encontrar el quid del pensamiento político. Vamos a iniciar. Quiero escuchar a alguien que haya tenido experiencias en MUE, MSC o debates. Muchas veces en esas actividades nos toca defender posturas que no son las nuestras. Entonces, para uno de ustedes que haya vivido eso, ¿qué fortalece más el pensamiento político? ¿Debatir defendiendo un rol asignado o debatir desde la propia opinión? Desde mi experiencia, mi primer acercamiento realmente a la política como interés fue el año pasado, en el primer modelo. Yo antes no había tenido mucho interés. De hecho, me asignaron un partido que no iba mucho con mis ideales. El portafolio me lo ayudó a hacer mi papá y mientras escribíamos yo le decía, me parece tan interesante tener que defender, digamos, como a cabo y espada, unos ideales que no siguen lo que yo pienso, sobre todo porque yo vivo pues en una casa en que mi papá sigue los ideales, que pues precisamente sigue este partido que yo no comparto, y él sigue siendo una figura extremadamente importante para mí. Y yo eso mismo estaba hablando con mis compañeros. Me parece a mí que para fortalecer lo que tú piensas y tu postura es ponerte un poco en los zapatos del contrario. Esto ayuda, creo, no solamente tú a fortalecer, decir sí, definitivamente pienso tal cosa, o tal vez indagar en otras ideas, en otros pensamientos que no pueden ser los tuyos, pero decir como, hey, tal vez esto encaja un poco más conmigo. ¿Y alguien piensa de manera distinta? María Luisa. Pues yo no pienso de manera distinta, pero lo que dice Mercedes, pues me hace mucha huella siendo la codirectora del modelo, porque siento que algo que es sumamente importante y también hemos hablado en clase contigo es esta necesidad de crear en los estudiantes una empatía política. Y es que muchas veces cuando nosotros hacemos oposición, sentimos esa oposición de manera muy visceral, ¿sí? De manera muy emocional. Y justamente tener un rol asignado lo que hace es problematizar esa emoción que muchas veces se siente visceral, darle una acción común a eso que en nuestra cotidianidad pues no nos representa. Siento que es un ejercicio muy importante, por ejemplo, poder decir como no comparto la política que se hace en casa, pero de alguna manera voy a intentar entenderla y racionalizarla para poder expresarla en un debate donde tengo un rol asignado. Entonces, siento que es muy interesante lo que dices porque habla de esa empatía política. Sebastián, cuéntanos tú qué opinas. Yo creo que es muy importante determinar lo que dice Mercedes y lo que dice María Luisa, y es que el defender un rol asignado no solo es importante para la empatía política, que es la que propone Mercedes, sino que también es importante para evitar sesgos. Me parece que es importante ver que estamos en un país donde la política es un problema generalizado y que el pensamiento político tiene que ser parte clave de la humanidad y la sociedad en general. Me parece entonces importante que defender un rol asignado, como me pasó a mí, por ejemplo, en el modelo Congreso Colombia, es importante porque me obliga a explorar cosas que naturalmente no conocería. Ok, interesante. Y ahora, Antonio, ¿tú qué opinas? Muchas gracias, Anita. Mercedes, qué bonita experiencia la que tuviste con tu papá. Sin embargo, hay algo que me parece muy interesante y es analizar el punto de la ideología política como un reflejo de la realidad que vive cada uno. Evidentemente, tú dices generar una empatía, sin embargo, el contexto en el que tú vives no es el mismo que el contexto en el que viven las personas que tienen ese ideal político. ¿No consideras que para entender a profundidad y de una forma mucho más completa el pensamiento, la ideología de este partido, sea necesario tener un poco más de presencia en la realidad donde se generan esas ideologías? Yo creo que durante este periodo de descubrir este nuevo partido y un poco indagar, investigar sobre estas nuevas posturas, realmente muchas yo no conocía, algunos modelos de gobiernos que siguen, a los que yo no soy cercana, y es un poco también ver estas personas, su trasfondo, para entender claramente, como estás diciendo, Antonio, muchísimo más qué podría llevar a una persona a seguir una ideología. Y creo que precisamente estos modelos ayudan mucho a descubrir probablemente en qué lado estás parado, qué puedes defender y descubrir muchas cosas. Eso es para mí lo que representa el modelo: aprendizaje y descubrimiento, autoconocimiento sobre todo. Y Antonia,
¿Tú qué piensas? Muchas gracias, Anita. Personalmente creo que hay bastantes matices que hay que considerar en esta situación. Sin embargo, yo diría que sí, a largo plazo es de vital importancia defender posturas políticas que no necesariamente están relacionadas con las que se tienen propias, ya sea por aquello mencionado por Antonio, como el contexto social y político, ya sea por otros tipos como las bases ya directas de la ideología política, que muchas veces no se dan solo por un contexto, sino por ciertas filosofías. Aún así, yo diría que difiero en algo que se dijo, que es que no necesariamente solo hay que conocer el contexto político, sino que hay que indagar mucho más allá, porque aunque sí es de vital importancia lograr entender el contexto en el cual se están dando todas estas ideologías, la base de una ideología política siempre va a estar en su filosofía, y es ahí donde también es importante empezar a indagar estas cuestiones. Más allá de eso, diría yo, estudiar un nuevo partido político no se trata solo de desarrollar una empatía política, sino más allá de eso va en lograr entender la propia con mayor profundidad, porque muchas veces entender una ideología política no es solo entender a la misma, sino entender aquello que nos representa, y eso es algo que el modelo nos permite desarrollar con mucha más eficacia. Por ejemplo, en un modelo anterior a mí me tocó defender un partido que iba en contra de la mayoría de mis ideologías, y el hacerlo y el aprender sobre las situaciones que dieron a cabo este partido es lo que realmente en un futuro me permitió poder formar mi opinión política ya desde mi ideología política, pero de una manera más completa. Bueno, Anita, yo creo que se nos está olvidando algo importante, y es que todos estamos hablando de este rol asignado, pero también del pensamiento político de una manera muy filosófica y muy poco tangible. Es decir, que siento que en todos nuestros discursos estamos representando ese pensamiento político alrededor de filosofías e ideologías, pero a nosotros se nos olvida que muchas de estas cosas que nosotros los ponemos a defender en el MUE son políticas que nacen en las comunidades, ¿sí? De situaciones de dificultad realmente difíciles. Entonces siento que tenemos como que centrar un poquito más el tema en esa materialidad, en que se nos está olvidando que ese pensamiento político surge de la idea y del objetivo de crear bienestar para sí mismo y para todos. Y eso nos pasa mucho, por ejemplo, en MUE MSC, y es que eso se pierde. Nos quedamos en la ideología, nos quedamos en la defensa del pensamiento político, pero se nos olvida que nosotros estamos hablando de población vulnerable, de personas que realmente necesitan un cambio social, político, económico, porque están pasando momentos difíciles. Ese es un punto muy importante que hay que tratar. Sin embargo, también hay que recordar que esto es algo que realmente es una utopía, porque lograr entender a una comunidad en 3 meses estudiando sin poder realmente adentrarse dentro de ella es algo que por más que se intente jamás va a lograr hacerse en sí, y por lo tanto muchas veces la política, por más que se intente materializarla y por más que se intente entenderla desde un punto de vista social, siempre se va a quedar en lo filosófico y se va a quedar en lo intangible. Antonia, me temo que tengo que diferir un poco con esto, y es que, pues, si bien lo que dices en parte es real, creo que tú misma lo dijiste, y es que la política tiene que tener constructos sociales, y me parece importante ver que si bien lo estamos tratando, es verdad, desde un punto utópico y filosófico, es precisamente lo que queremos debatir, ¿no? Y es que el pensamiento político tiene que cultivarse en las personas para que precisamente esta utopía casi que se vuelva realidad. Como sociedad se tiene que tener el pensamiento político, porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo soy bastante conflictuado con el término utópico. Teniendo en cuenta lo que dijo María Luisa, son realidades las que se están tratando acá. No es ninguna utopía, es gente de verdad, gente que existe, gente que nació y que vivió una vida como la mayoría de nosotros, probablemente no en las mismas condiciones, pero tuvo los mismos procesos. Y estoy seguro que en cualquier otra situación en la que muchos de nosotros no hayan nacido con las condiciones favorables en las que nacimos, seguramente también tendríamos un pensamiento bastante distinto en este tipo de actividades. Entonces no se trata de ninguna utopía. El problema principal es que al momento de defender una posición con la que tú no estás de acuerdo, es que tú te pones en un lugar en el que tus privilegios van a tener que bajar un poco para que los del resto puedan llegar al mismo nivel tuyo. Y evidentemente, teniendo en cuenta que en ningún momento a lo largo de la vida, probablemente la mayoría hayan tenido que estar en esa posición en la que se encontró la otra persona, la empatía que se puede generar no es la misma. Pues la política es sociedad, pero lo que sucede es que pretender que dentro de un modelo
en el cual se está manteniendo la misma posición política, se está manteniendo el mismo contexto social en el que se vive, es completamente utópico no incluir a la sociedad dentro del pensamiento político, sino suponer que las personas van a lograr experimentar la vida de aquellos que pasaron por estas situaciones para poder formar el propio criterio político. Evidentemente, en los modelos tú no puedes repetir tu vida. La vida que tú viviste, ya la viviste y no vas a volver al punto en el que nació la persona poco privilegiada de la cual se está tratando en el tema. Sin embargo, si tú llegas en un ejercicio político como es el modelo de la Unión Europea, el modelo Congreso Colombia, teniendo la concepción de que el trabajo es simplemente filosófico y utópico, en el momento en el que de verdad se tengan que tratar temas que tengan un tipo de repercusión política y se llegue con ese tipo de pensamiento, pues evidentemente no va a haber ningún cambio. Y como tú lo mencionas, la política es de movimiento, es de cambio y es de crecer, no de pretender que porque no vivo la realidad de esas personas no voy a poder tener ningún tipo de impacto en su realidad. Ok, el debate está tomando dos rumbos diferentes. Ahora me gustaría escuchar a Sebastián. Me parece también importante notar que, por lo menos a los aquí presentes, es una postura básicamente hipócrita. Acá ninguno puede hablar sobre hambre, falta de una familia, techo, etc. Y creo que también tenemos que considerar que no podemos siempre hablar de pensar en el otro y ver al otro, porque realmente esta empatía es un intento mediocre de tratar de entender a la otra persona. Yo no creo que la intención de asignarles un rol sea para que ustedes vivan, sí, se vayan a vivir a una situación de precariedad y desarrollen otras habilidades o otros intereses políticos teniendo una situación difícil. Yo lo que creo que nosotros buscamos desarrollar en ustedes es algo que se llama agencia política, ¿sí? Y es que ustedes tomen decisiones intencionadas cuando sean mayores de edad y puedan tener derecho a ejercer el voto. Y esa agencia política lo que les permite a ustedes es, evidentemente ustedes no van a vivir realidades de precariedad, pero sí van a poder pensar a través de la empatía política y de la acción comunitaria en que ahí hay otra voz que no está, que es la misma voz que no está en esta conversación y es la voz de que se está quedando atrás. Entonces yo, evidentemente en eso estamos todos de acuerdo que pues no hay manera de quitarnos los recursos que nos fueron dados, pero sí es un ejercicio en el que ustedes desarrollan acción política y por ende pensamiento político. Y no pensamiento político a nivel filosófico, sino yo qué voy a hacer por mi país, por mi pueblo, por mi barrio, por mi comunidad. ¿Qué intención tengo de ver al otro, al que no está en ese discurso, al que no tiene voz en ese discurso y yo puedo representar? La ciudadanía es la condición de pertenecer a un país y tener derechos y deberes dentro de él. No solo significa vivir en un lugar, sino participar activamente en la vida de la comunidad. Ser ciudadano es importante porque nos permite ejercer nuestros derechos como votar y opinar sobre decisiones que afectan a todos. También implica cumplir deberes respetando las leyes y cuidando el entorno. Participar como ciudadano ayuda a que la sociedad sea más justa y organizada. Pero ¿qué hace un buen ciudadano? Un buen ciudadano es ser alguien responsable, cumplir con sus deberes, ser respetuoso tratando bien a los demás, ser solidario, ayudando a quienes lo necesiten, también participativo, involucrándose en la comunidad y también honesto. En resumen, la ciudadanía no es solo un derecho, es también un compromiso con nuestra sociedad. Ser buen ciudadano hace que todos podamos vivir mejor y de un estilo de vida mejor. Esta reflexión me lleva a la siguiente pregunta. ¿El pensamiento político es una elección de autonomía individual o es inevitablemente un reflejo social y familiar? ¿Hasta dónde decidimos nosotros y hasta dónde nos deciden? Sebastián, tienes la palabra. No es uno u otro. Realmente empieza siendo un reflejo y ya después debe convertirse en autonomía. Creo que el pensamiento político no nace del vacío. Siento que todos los aquí presentes tienen un pensamiento político que fue inducido principalmente por familia, amigos, etcétera, básicamente la sociedad. Pero creo que el pensamiento político verdadero empieza cuando la persona comienza a cuestionarse lo que le da a uno el conocimiento y la experiencia para poder tener decisiones políticas inteligentes. Ahora, me parece interesante conectar esto con lo que dice el filósofo Goffman, y lo que dice es que pues toda la sociedad moldea a la persona. Lo que yo soy, lo soy por mis amigos, mi familia y todo lo que me rodea. Todo esto es lo que compone mis actitudes, y creo que es precisamente lo que se puede ver en esta pregunta. Todo lo que pasa a mi alrededor es lo que me moldea
moldea a mí políticamente, pero el yo cuestionarme estas actitudes, estos pensamientos, es lo que me hace a mí ser una persona pensante políticamente. Diría que más allá de eso, realmente toda la ideología política no se basa tanto en la crítica, sino en las oportunidades que hay para hacerla. El pensamiento político, incluso la crítica que genera un pensamiento político más apto, se genera dentro de entornos que ya son diseñados para poder hacerlo. Hay muchas personas que no tienen acceso a estos y ahí también es donde se basa la ideología política. Volviendo a Goffman, él también decía que detrás de las máscaras sociales no hay nadie, hay vacío. Y eso también es como el pensamiento político funciona. Detrás de todo aquello que es la sociedad que nos forja, en mi opinión, no hay nada más allá. Porque incluso las críticas que se generan siempre van a depender del entorno en el cual se crió el individuo. Y es por eso que podemos encontrar grandes problemas dentro de la sociedad en cuanto a problemas políticos. Porque por más que se quiera criticar, si no hay espacios para hacerlo, no se va a poder desarrollar un pensamiento complejo que pueda llevar a mejores resultados. Pero no entiendo en eso que estás diciendo, ¿cuál es tu posición sobre si existe un pensamiento político que es autónomo o si para ti todo ese pensamiento político está ligado al sistema de creencias familiar, al sistema de creencias religioso donde uno nace? Sí, es decir, eso que estás diciendo, ¿dónde toma la posición en la pregunta? Para mí, el pensamiento político es sencillamente un constructo social y solo se genera en base a el contexto socioeconómico, sociopolítico, familiar y en general los contextos en los que se vive. Yo estoy completamente en desacuerdo con esto. Yo siento que existen sistemas, nosotros habitamos sistemas de creencias y tenemos prácticas nocivas, ¿sí? Y todos los sistemas de pensamiento político las tienen, pero no existiría transformación si no existe el pensamiento autónomo. Es decir, nosotros los seres humanos evidentemente habitamos estos sistemas sociales y muchas veces tenemos que cumplir con extensos catálogos de normativa social, pero nosotros estamos dotados de algo que es el carácter ético y es esa misma agencia política de poder decidir lo que está bien y no está mal. Si no existiera esto de lo que estamos dotados, que es esa reflexión, ese carácter ético, pues no habría transformación y muchos derechos que nosotros hemos conseguido pues no existirían porque estaríamos basados solo en los sistemas que ya están creados. Y yo les recuerdo que la sociedad antropológicamente y sociológicamente está destinada a nacer, a tener un auge y a morir. Todo sistema de creencias está destinado a tener que regenerarse o si no tener que irse, porque nuestras generaciones van cambiando. Entonces yo sí creo que nosotros estamos completamente dotados de un pensamiento autónomo y ese pensamiento político de autonomía es importante. Lo que pasa es que aquí hay un factor muy importante en nuestros países y es que en Colombia el ingreso a la educación es muy poco. Y una cosa es tener la posibilidad de participar en lo que pasa en el entorno, en las protestas, en la toma de decisiones políticas. Lo que nosotros tenemos en los colegios es armarnos de información, pensamiento crítico, profundización. Creo que es algo distinto. Es decir, que María Luisa cree que detrás de las voces que nos inculcan, el individuo puede tener un propio pensamiento político. Antonia, en cambio, cree que el individuo está constantemente condicionado. Ahora, quiero escuchar a Sebastián. Si bien lo que dice Antonia es en parte cierto, creo que es una ideología conformista. Es decir, si hay una política en la que yo no estoy de acuerdo, tengo que adaptarme porque la naturaleza que me rodea es así. A mí me parece que precisamente lo que decía María Luisa es cierto, y es que precisamente por la inconformidad de las personas es que hoy en día tenemos todos los derechos que no tendríamos hace varios años. Y creo que el decir que el humano se adapta a la naturaleza es cierto porque es una conducta humana, pero es precisamente lo que no se debería hacer y es precisamente por lo que se debería cultivar el pensamiento político. Porque si yo no estoy conforme con varias decisiones políticas, sociales, económicas, etcétera, ¿por qué yo me tendría que conformar con ello si no estoy de acuerdo? Yo quiero complementar un poco lo que había dicho María Luisa previamente, y es que se me viene a la cabeza que si tú, Antonia, estás diciendo que todo viene de un constructo social, ese constructo social debió iniciar en alguna parte y todo inicia precisamente en el pensamiento autónomo. Es algo siempre muy humano querer ponerle cara a todo. Entonces siento que si precisamente viviéramos en una sociedad que condiciona a todos y nadie tuviera, digamos, ese pensamiento autónomo,
precisamente esa percepción social no existiría. Personalmente creo que más allá de tener un pensamiento propio, diría que este se comenzó a originar sencillamente por las necesidades a las cuales el hombre estuvo sujeta. Diría que no es conformarse con un pensamiento si ese pensamiento ya es intrínseco de sí mismo. Por ejemplo, cuando estaba haciendo su intervención Sebastián, mencionó que porque tendría que contentarse con una ideología política con la cual no está de acuerdo. Ahí es donde está el quid. Y es que realmente, si él está de acuerdo o no de acuerdo con algo y si él tiene un código ético, es por la situación en la que creció. Y eso es lo que sucede. Una ideología política y una ideología moral no realmente es condicionada por tenerse que adecuar a un sistema, sino porque el sistema adecua al ser. Sin embargo, es un poco lo que decía también María Luisa, y es que yo como ser humano tengo la capacidad de diferir, aún así sea mi contorno social. Es decir, yo podría perfectamente pensar que eso está mal, y eso es precisamente lo que me hace humano. Yo puedo tener razón o no, pero tengo este código ético que es lo que me hace pensar a mí, tal vez esto es correcto, tal vez no, pero es precisamente el ser y la persona propia. También se tiene que tener en cuenta que no todo es la sociedad, sino que también, aún así sea el 1% del humano, es ser propio. Y es importante ver esto pues porque las personas pueden diferir sin importar su entorno social. Si yo difiero, precisamente es lo que decía pues al principio, es porque precisamente me cuestioné estas actitudes que había en la sociedad que me rodeaba. Es como una mezcla. Por eso es que estoy de acuerdo contigo en una parte. Y es que si bien es lo que la sociedad moldea al ser, también el ser tiene la capacidad de moldear a la sociedad en algún punto. Una pregunta, Sebastián. Volviendo al tema inicial sobre la influencia que tiene la educación, la familia, teniendo en cuenta que mencionaste lo del código ético. El código ético es algo que en cierto modo está muy ligado a los valores, y los valores que primero se le inculcan a uno en la vida son los de la familia, y eso no hay ningún tipo de discusión al respecto. La familia siempre ha estado presente desde el inicio, y pues los primeros valores que uno tiene son esos. Teniendo en cuenta que tú la educación que tuviste la pudiste tener gracias a los valores que te dio tu familia, en un futuro, suponiendo que tú generas tu propia autonomía política, que por casualidades de la vida termina siendo contrario a la misma ideología de tu familia, ¿no consideras que hay un tipo de conflicto de interés teniendo en cuenta que tú llegaste a ese lugar gracias a una ideología influenciada por la de tu familia, como para que posteriormente termines yendo en contra de lo que tu familia te dijo? ¿Sí me hago entender? Sí. Pues sí, es verdad, y es que es importante también pues ver esta ambigüedad que hay en la política y en la sociedad. Como el ejemplo que pones, si yo al final voy a tener una vida autónoma gracias a la tradición, a los valores familiares, y yo al final difiero, pues esto es precisamente el cuestionarme el pensamiento político. Si mis papás, por dar un ejemplo, fueran de extrema derecha y yo a futuro termino siendo de extrema izquierda, no significa que todos estos valores que la extrema derecha me aportó por mi familia al final me vayan a ser nulos, sino que creo que es importante ver que al final, precisamente gracias a los valores de mi familia, pude pensar y pude ver como una persona libre para al final determinar mi corriente política. Y Raquel, ¿por qué crees que MUE despierta tanto interés en los estudiantes? Yo creo que el modelo de la Unión Europea, pero también el modelo Congreso Colombia, abarcan muchos temas que causan interés en la gente. Creo que va desde la vestimenta y el hecho de poder personificar algo que no somos, de poder vestirnos de una forma a la que, pues de un modo, de un rol al que no hemos llegado, hace que la gente sienta interés, hace que la gente se emocione por lo más mínimo, que sería esto, digamos, la vestimenta en cualquier sentido, zapatos, aretes, accesorios, pero también en llegar a poder expresar nuestras voces, a poder gritar lo que decimos, a poder en serio dar nuestro punto de vista, aunque en el modelo estemos expresando un punto de vista que nos es asignado. Creo que es este sentir que podemos decir lo que opinamos. Es esta libertad de expresión y esta libertad de pensamiento, pero también el espacio que se abre tanto en el debate y la confrontación con otras opiniones, pero también a lo que se llega, que es la socialización de todo y una unión, una resolución de lo que se hace. Entonces yo creo que MUE despierta muchos sentimientos, despierta el interés tanto por los temas políticos, económicos, sociales, pero también el interés por simplemente cambiar nuestra personalidad por un día y ser algo que todavía no somos.
Se ha hablado de tomar posición y de un principio central. Nos guste o no, no existe un lugar fuera de la política cuando se trata de decisiones colectivas que nos afectan. Entonces, voy a lanzar una pregunta que invita a la profundidad. ¿Es posible ser políticamente neutro o la neutralidad en sí misma es una posición política? En mi opinión, la neutralidad es una imposibilidad. La neutralidad no constituye una ausencia de bando, sino una toma de posición pasiva que lo que hace es permitir que el orden, la política que se está aplicando en ese momento tenga lugar para establecerse continuamente y a lo largo sin tener ningún tipo de oposición. Aquí hay un problema y es que comienza desde la definición de política. ¿Por qué? Porque si uno busca la definición de política, lo más básico, lo principal que aparece, evidentemente es más amplio, pero es una toma de decisiones. ¿Por qué? Por el bien de una comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Hay 3 tipos de dimensiones desde la que se puede analizar este tema, y el primero es una dimensión ontológica, y es que la neutralidad es imposible porque el poder no es algo externo que nos prohíbe las cosas, sino algo que es inmanente, que produce nuestra propia subjetividad. La política hoy en día no aborda simplemente temas que involucran a ciertas personas, a ciertas élites, por así decirlo, sino es algo que ya está interiorizado dentro de nuestra vida. Mírese a través de la salud, a través del trabajo o incluso a través de la misma manera en la que uno se mueve todos los días. Cuando el individuo intenta ser neutral, en realidad está aceptando esta forma, estas normas que están ya establecidas sin tener ningún tipo de participación para generar una mejora en la comunidad, porque dentro del mismo sistema político de que está establecido, sea el que sea, se va a percibir ese individuo neutral como un instrumento que es dócil y pasivo, que va a aceptar cualquier cosa que se le diga. Ese es el primer problema. El segundo problema es la dimensión socioespacial. Hay un filósofo que se llama Jacques Rancière, me perdonarán el francés, le gusta mirar la política como un policía. Entonces, ¿qué pasa con ese policía? El policía le da simplemente trabajos específicos a cada persona. Con la neutralidad tú quedas encapsulado dentro de tu realidad y no puedes salir de ahí. No hay ningún tipo de cambio. Y enfrente de una realidad, una sociedad que va continuamente en cambio, eso no es ningún tipo de posibilidad. Y el tercer problema es la dimensión estructural. Tiene que ver un poquito con la primera, pero pues hay un punto interesante, y es que con la neutralidad la política no solamente toma decisiones prácticas, sino también se mete dentro de los deseos y creencias de las personas, porque la ideología que ha tenido tanto éxito se borra con la percepción del conflicto. Entonces, al decir que una persona es neutral, el individuo comienza a operar bajo esquemas mentales que este mismo poder le ha otorgado para evitar que pueda salir de la realidad en la que está encapsulado. Respondiendo a tu pregunta, no existe ningún tipo de posibilidad en la que un ser humano político sea neutral. Aunque es cierto que la neutralidad muchas veces no se ve como la ausencia de política, también es a considerar que realmente la verdadera neutralidad no se encuentra en negar una política. La verdadera neutralidad es en dejarse ir por ella y negarse a tener nada que ver en el cambio político. Muchas veces cuando vemos una posición neutral, lo que observamos son personas que se niegan a seguir un bando político, y eso per se es político. Pero cuando se observa la sociedad colombiana de hoy en día, lo que se ven son jóvenes que se niegan a votar, y se niegan a votar porque no creen en un presidente, o votan por el partido que les conviene por los padres, y eso en un cierto sentido sí es neutralidad, porque es negarse a la opinión pública y es negarse a tener una opinión política. Pero yo creo que otra vez volvemos a lo mismo de hace unos minutos, de lo que estábamos hablando, y es que volvemos a simplificar que la política es una ideología. Y evidentemente un joven, cuando no va a votar, no está haciendo uso de su derecho constitucional a elegir un dirigente, pero igual nosotros estamos empapados de acciones políticas. El hecho que nosotros no votemos o no participemos en un partido no quiere decir que nosotros todos los días no estemos haciendo política, porque la política va desde lo mínimo, desde no pasarse el semáforo en rojo, desde ir a trabajar, de pagar impuestos. Es decir, yo entiendo lo que está diciendo Antonio, y lo que está diciendo es imposible mantener una posición de neutralidad, porque sí o sí yo en algún momento tengo que tomar una decisión que implica o hacer el bien común, que la definición, como dijo Antonio, general, es buscar el bien común, el bienestar común de la sociedad, o no hacerlo. Pues para mí sería simplificar mucho decir que el joven no quiere ir a votar y por ende eso es neutralidad, porque igual yo creo que en ese no ir a votar hay una acción política. Es decir, eso también es una posición política. Es decir, no hay nadie que me represente, por ende yo me voy a abstener, y la abstención es una acción política. Es la necesidad de decirle a esos que nos representan, no es lo suficiente.
el que quiera administrar la gran finca no es lo suficientemente bueno para mí y por ende yo me retiro, pero me retiro y lo que estoy haciendo es resistencia. Eso igual así esa persona no lo crea de resistencia política. En el hipotético caso de que a través de esta resistencia política termine quedando un líder que atente contra la libertad de las personas, ¿qué responsabilidad tiene la persona que fue neutral si tuvo la oportunidad de ir en contra de lo que evidentemente en el futuro lo afecta? Y no solamente a él, sino a todas las personas que están alrededor. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que cuando yo me refiero a una acción de resistencia, no me estoy refiriendo a una acción de resistencia consciente, porque eso implicaría tener una nación que está completamente educada a nivel político, y nosotros eso no lo tenemos. Evidentemente yo estoy de acuerdo contigo y quien no vota y queda un dirigente que va a ser nocivo para todos, está reproduciendo una hegemonía que es nociva para todos. En ese declararse neutro, en ese declararse no tengo una afición política, igualmente estoy haciendo un tipo de resistencia aunque sea inconsciente. Igual yo siento que todos tenemos una responsabilidad. El pensamiento político sí es una responsabilidad civil, es una responsabilidad ciudadana. Que no queramos asumirlos no nos quita el deber. El ser neutral y abstenerse a votar en signo de resistencia política, en cierto modo, ¿no crees que es como suponer que ya no hay ningún tipo de cambio o problema que se pueda solucionar a través de la política? Porque en la realidad en la que vivimos, la que viven los países democráticos, es que se elige un representante precisamente para tratar esos temas. Y evidentemente, si no hay un representante que esté completamente acorde o actúe a fin de tus intereses, de tus ideales, pero tú no votas por ninguno, ¿de qué manera tú estás ayudando a solucionar los problemas? Yo creo que en eso estoy de acuerdo contigo y es por eso te digo que esa resistencia de la que yo estoy hablando no es sentida para la persona que decide no votar. Esa persona decide y cree que decide conscientemente no hacerlo como un gesto de no quiero darle importancia a lo político porque eso me desilusionó. Pero evidentemente lo que está haciendo es lo que tú dices y está reproduciendo un modelo hegemónico que ya existe, con el que esa persona probablemente es contraria, pero no está creyendo que existe la posibilidad de una transformación. Entonces no la permite porque no participa, pero igual la está haciendo en el momento en que dice esto no es suficiente para lo que yo necesito en mi pensamiento político. Esa acción de neutralidad muchas veces no está acompañada de lo que hablábamos ahorita y es de una conciencia y una agencia política de cambio, sino está acompañada sencillamente de una emoción completamente visceral, y es decir, me siento decepcionado, entonces la inacción para esa persona es casi decir estoy siendo neutral, cuando eso sí es un bando político. Pues sí, pero tú puedes estar desilusionado, pero al fin y al cabo la política no es solamente para ti, o sea, la política termina siendo para todos, para la comunidad. Entonces al decir que tú estás desilusionado, pues sí, evidentemente muchas personas van a estar desilusionadas seguramente, y no dentro de esa desilusión implica un acto egoísta al decir como no se me solucionaron los problemas a mí, entonces los de los demás tenían menos validez que los míos. De acuerdo, sí. Por eso yo creo que el pensamiento político tiene una responsabilidad histórica y social. La neutralidad no te exime de hacerte responsable de eso, porque igual tú vives bajo un contrato social y la sociedad te lo va a exigir. No te lo va a exigir de pronto a nivel de voto, pero sí te lo va a exigir a nivel de norma y de participación, de comunidad, porque nosotros somos seres sociales y necesitamos del otro para poder sobrevivir. Bueno, siguiendo con el hilo de la conversación, quiero proponer una pregunta que seguro genera opiniones encontradas. Hoy en día el mundo es complejo, la información es abundante y muchas veces contradictoria. Hay quienes proponen que, ante esa complejidad, el derecho al voto debería estar condicionado a un nivel mínimo de formación política o conocimiento ciudadano. ¿Qué piensan? ¿Eso protege la democracia o la limita? Yo opino que la limita profundamente, porque aunque no se tenga un conocimiento social básico, muchas veces estos fenómenos se presentan dentro de comunidades que no tienen la suficiente representación. Eximirlos de la política lo único que va a generar es que estas comunidades sigan aislándose y sigan apartándose más de la realidad, porque es la realidad en la que se vive. Sería limitar el alcance de esta y el reconocimiento para todos de manera igualitaria. Pero digamos en países como Colombia, donde la diferencia, la brecha social que existe es bastante amplia, y con eso a qué me refiero, que la compra de votos en nuestro país es una realidad, y segundo, algo que mencionaba María Luisa anteriormente, la falta de educación, eso es de realidad. Pero en el supuesto caso en el que por democracia termine ganando el grupo de personas a las cuales se les compró el voto, ¿no sería esto un acto antidemocrático? Entonces hay que hacerse una pregunta fundamental, que es, si ellos decidieron vender su voto,
eso no realmente hace su voto igual de legítimo que el tuyo, porque sí, más allá de que su voto no haya sido informado, más allá de que su voto sea comprado, ellos son igual de colombianos que tú. Y aunque sí esto refleje una problemática social, la respuesta no es quitarle la representación política a una población, es sí aumentar la educación, sí aumentar la conciencia política, pero definitivamente reducir a esta población no va a solucionar nada. Detrás de las voces que nos inculca, el individuo puede tener un propio pensamiento político. Aprender la realidad de un individuo es imposible, por eso se necesita representación y pensamiento político. ¿Cómo puede la política satisfacer las necesidades de todo un país o comunidad teniendo en cuenta que todos tienen realidades y necesidades distintas? Si todo es un acto político, entonces no pensar también lo es. Ahí es donde empieza la diferencia entre quien solo vive la política y quien la piensa. La política no es algo tan lejano como puede aparentar a veces, ya que es por y para la comunidad. Ahora, volvamos al principio. Dije que la política parecía un videojuego, donde muchos pasan viendo cómo otros juegan, quejándose de los jugadores o repitiendo trucos sin entender las reglas. Pero después de este debate surge la pregunta, ¿y si el problema no es que no sepamos las reglas, sino que nunca nos dijeron que podemos ser jugadores? Y aquí está el quid. El pensamiento político no es tener las respuestas, es aprender a hacer las preguntas, construir pensamiento propio y entender que el pensamiento político es la capacidad de detenerte y preguntar, ¿esto qué tanto tiene de cierto? ¿De dónde viene? ¿Estoy de acuerdo o solo repito? Y esa herramienta no la compras, no la descargas, no te la dan, la construyes. Por ejemplo, con conversaciones como la de hoy, con actividades académicas como MUE y MSC, o debates que no te enseñan qué pensar, sino cómo hacerlo. Así que la próxima vez que alguien te diga que la política no es para ti o que pensar políticamente no sirve de nada, recuerda, estamos aquí para ser partícipes y el primer paso es tomar el control de tu propio pensamiento. Esto fue el quid del pensamiento político, un ejercicio para recordarnos que la política no es una experiencia lejana reservada a ciertas personas. Empieza en lo que sentimos, en lo que discutimos, en lo que nos indigna y en lo que decidimos hacer para no caer en la indiferencia. Gracias a todos los que participaron. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es una producción del Colegio Italiano Leonardo da Vinci realizada por los estudiantes del liceo Anita Asprilla, Antonio del Castillo, Sebastián Murillo, Diana Mercedes Vergara, Antonia Glick y la profesora María Luisa Vargas. Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible la realización de este episodio. Directivas, profesores, estudiantes entrevistados, debatientes, moderadora, comunicaciones y externos. Producción de sonido, Iman Music. Estudio de producción de audio dirigido por Nicolás Muñoz. Operador de consola, Jorge Arango. Equipo de producción, apoyo pedagógico, voz en off y edición, Edgar Huasca. Profesora líder del proyecto, Adriana Bernal. En este episodio, el quid del pensamiento político. El cuaderno de Leonardo. Más italiano que el espresso, más colombiano que el café.